qué no levanta sus manos y le dice gracias por todas sus bondades, por todas sus maravillas, por todo lo que tú eres capaz de hacer, Señor? Gracias por los milagros que vas a hacer. Gracias por tu palabra. Gracias por estar aquí para levantar al caído, para hablarnos a nuestros corazones. Señor, todas las personas que han venido con una necesidad, dales la victoria. Todas las personas que necesitan conocer al Dios Todopoderoso, muestra tu gloria. Abre los corazones endurecidos. Señor, que al salir de este lugar recibamos una nueva y gloriosa impartición. El cielo en nuestros corazones, el reino de Dios en nuestras vidas. Todos los que están mirando a través de la pantalla, Señor, te ruego allí también, donde hay tantos hermanos, úngelos, rodéalos de tu presencia. Concede, Señor, que cada corazón sienta tu presencia, viva tu presencia. Padre, y toda cadena del diablo sea quebrantada. Señor, te rogamos que toda obra de Satanás caiga en este lugar. Señor, toda obra de enfermedad, de derrota, de temor, Señor, todo plan satánico, toda obra del infierno, retrocede en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder. Tomamos autoridad sobre toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Señor, envía legiones de ángeles, porque hoy es una tarde de gloria, una tarde de liberación, de cielos abiertos. Unge a tu pueblo, restáuralos, a todo aquel que está en derrota, todo aquel que está caído, todo aquel que está perdido. Tócalo, Dios. Señor, que no pongan su fe en el hombre, que pongan su fe en Dios, que tú eres nuestro sanador y nuestro salvador, para la gloria de tu nombre. Gracias, gracias, gracias. Levante sus manos y dele gloria. Gracias, gracias. Yo quiero más de ti. Todos los que están allí atrás de todo, todos los que están allí arriba, los que están mirando, diga: Señor, yo quiero conocerte. Necesito piedad. Necesito que me levantes. Necesito que abras esa puerta, que concedas que la tormenta se detenga. Aleluya. Ahí está. Ahí está el poder de Dios. Todos orando, todos. Ahí está el poder, ahí está la unción, ahí está. Ahí está Jesús, que cada vez que clamamos a Él, que viene y nos levanta, nos libera, nos habla. Señor, pido por cada necesidad, porque para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Y te damos gracias por lo que tú vas a hacer. Amén, 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 amén. Fuerte, 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 fuerte. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Es la fe uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. Jesús dijo: sin fe es imposible agradar a Dios. Uno puede alcanzar metas, puede alcanzar títulos, puede irle bien en la vida, pero agradar a Dios. Y ustedes saben que el gran motivo del dolor, creo yo, de Adán y Eva, no solamente fue que perdieron la posibilidad de estar en el paraíso, de no tener dolores, de no tener nada. Sabemos que todo era provisión, todo era bendición. Lo que más impactó en el corazón del ser humano fue que Dios los haya desaprobado. Porque cuando alguien te desaprueba, es el dolor máximo. Uno puede pasar necesidades, uno puede tener dificultades, pero cuando alguien querido, alguien amado, cuando alguien que es una autoridad, en este caso el Padre, el Creador,
desaprueba la actitud, marca la falta de confianza que ellos tuvieron en Dios, la falta de obediencia, el sentirse desaprobados por Dios y como consecuencia de eso, echados del paraíso, no podían entrar más. Había ahí un ángel que cuidaba, nadie podía volver a entrar. Es realmente algo que hoy el ser humano sigue sintiendo, ese dolor, esa frustración, esa necesidad de volver a agradar a Dios. Porque todo nació en el huerto del Edén. Por eso la fe en Jesús nos da una de las victorias máximas, es volver a agradar a Dios. Entonces hay personas que pasan pruebas, pasan dificultades, tienen luchas económicas, problemas familiares, pero lo que no han perdido es esa fe en Dios que les permite sentir que ese vacío, esa ausencia de Dios en la vida, eso se resolvió. Y después todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Marcos capítulo 11, versículo 20 dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Tened fe en Dios. Y este es el versículo para recordar. Yo sé que lo recuerda. No lo veo mucho, pero a ver, diga conmigo: tened en Dios. ¿Es muy difícil de recordar? No, para nada. Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuántos quieren que el Señor les perdone sus pecados, nuestros pecados? Porque sin el perdón de los pecados no hay cielo. Si no hay cielo, hay infierno. Amén. Ahora, el infierno es un lugar de ausencia de Dios. A veces se quiere representar al cielo como un lugar de onda. Que uno va a pasar la eternidad haciendo lo que se le da la gana. Pero según la Biblia, y volvemos a estudiar la Biblia aquí, el infierno es un lugar de tormento. Cuando uno tiene la bendición, tal vez no se da cuenta, pero todos los días que uno entra a la casa y puede abrir la heladera y puede tener algo de alimento, eso es bendición de Dios. Que crezcan las frutas, que se multipliquen los campos, que uno pueda realmente disfrutar de la vida que tenemos. Eso es gracia, es bendición de Dios. Que usted se haya levantado hoy y que haya venido aquí, eso es bendición de Dios. ¿Qué es el infierno? El infierno es un lugar donde Dios está ausente. Entonces todo el dolor, toda la angustia, toda la necesidad, toda la frustración, todo eso es el lugar del infierno, que no fue preparado para la gente, sino que fue un lugar donde los ángeles que cayeron y desobedecieron al principio de la creación tienen destinado a ir. Pero lo cierto es que nuestro Padre Celestial nos permite recibir perdón para poder tener la posibilidad de estar en la eternidad con Él. Y el cielo es un lugar que existe la gloria. Cuando prediqué allí una serie de sermones acerca de la transfiguración, hablamos de que apareció Moisés. Como sabemos en la historia, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. La miró de lejos. Desobedeció la palabra de Dios en el momento que dijo: háblale a la roca, y él
cansado de la incredulidad del pueblo de Israel, le pegó a la roca. A causa de eso, termina Dios en el libro de Deuteronomio honrando el testimonio de Moisés, diciendo que no hubo otro como él. Sin embargo, no entró. Hasta que leemos en el Nuevo Testamento, miles de años después, porque dice que nadie sabe hasta el día de hoy dónde está Moisés, porque el que lo sepultó fue Dios. Y dice la Escritura que cuando Jesús estuvo en el monte de la transfiguración, vinieron de la gloria con sus cuerpos glorificados, ¿quién? Elías y Moisés. Y hablaban con Jesús acerca de su partida. Qué interesante cómo se cumplieron los propósitos de Dios. Qué interesante cómo se cumple todo lo que está escrito acerca de la fe de aquellos que le siguen hoy, que tienen asegurada la gloria. Vamos a vivir eternamente con Jesús en gloria. Con ese entusiasmo no lo veo tan entusiasmados, pero este simplemente es un tiempo de preparación, es un tiempo de obediencia, de aprender a conocer a Dios, porque no solamente vamos a tener su bendición cuando estemos en la gloria, sino cada día Dios nos va a dar. La Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria. Amén. Pero hablamos en este pasaje, y el repaso es que hablamos de 3 puntos fundamentales que tienen que ver con la fe, con la oración y con el perdón. Fe, orar, perdonar. Jesús les habla de 3 pilares fundamentales que tienen que estar en nuestra vida: la fe, la oración, porque aprendimos que la fe y la oración están ligadas, porque la fe me acerca a Dios, pero la oración es la manera en que le conozco, la lectura de la palabra y la oración. Sin oración no podemos conocer a Dios, y si no podemos conocer a Dios no podemos confiar, porque confiamos en aquel que conocemos. Amén. Para poder conocer a Dios tenemos que confiar en Dios, y para confiar en Dios hay que orar. Algunos dirán: no tengo tiempo, pastor, estoy muy ocupado, tengo cosas que hacer. Pero ¿cuánto tiempo pasamos en otras cuestiones que nos absorben nuestra atención, cuando en realidad es importante fe? Porque la Biblia dice: tened fe en Dios. La fe no está puesta en un hombre, en una iglesia, no está puesta en nuestras capacidades. La fe no es una fe puesta en la fe misma, porque hay personas que dicen: yo tengo fe, yo sé que todo va a cambiar. ¿En fe en qué? No sé, pero va a estar bien. Son personas optimistas, son personas capaces de ver la vida de una manera diferente a las demás. Y existen esas personas que tienen la capacidad de no angustiarse y no ver el lado negativo. Sin embargo, la fe tiene que ser una fe salvadora, la fe en Dios. Jesús está diciendo: solo la fe en Dios. Tener fe en Dios, no en la suerte. Y el ser humano siempre está confiando en los demás, lo que otros van a hacer, lo que el otro me prometió. Yo te voy a dar una mano, no me voy a olvidar de usted, ya te voy a llamar. ¿Cuánto hace que están esperando ese llamado? Yo me voy a acercar en tu necesidad. Siempre estamos pensando que la fe, que la solución a la adversidad, a la necesidad, está en otro. Y de eso vamos a hablar hoy. No es lo que el otro puede hacer, es lo que Dios. Y Dios puede utilizar personas. Amén. Dios utiliza médicos, Dios utiliza personas, consejeros, pastores, palabras, pero la fe es en Dios. Porque Dios no te va a dejar nunca solo, nunca va a dar ocupado, nunca va a dejar una oración sin contestar. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos dicen amén?
Tened fe en Dios. Y Jesús estaba preparando a los discípulos para que vivan una vida de fe, porque Jesús estaba en los últimos días antes de morir y desaparecer de este mundo e ir a la gloria del Padre. Y los discípulos tenían que aprender a relacionarse con Jesús no por vista, sino por fe. Nosotros hoy somos bienaventurados porque no vimos y creímos. Alguno dirá, pastor, pero si yo hubiera visto, seguro que tendría un poquito más de fe. Y yo le aseguro que no. Porque qué más fe de tener el maná todos los días cayendo en la casa. Qué más fe, qué más claridad, qué más contundencia de tener a Dios que abrió el mar rojo. De ver milagros constantemente a lo largo de la historia del pueblo con su Dios. Sin embargo, y pasando del Antiguo Testamento, la vida de los discípulos, los milagros que vieron, la multiplicación de los panes, las tormentas, Lázaro resucitando. Sin embargo, estaban llenos de dudas, llenos de temor. Y Jesús dice, bienaventurado el que no vio y creyó. Y yo quiero hoy justamente ese argumento de pensar, bueno, pero yo no veo, pastor. En la Biblia hay muchas personas que vieron y no entraron a la bendición porque no creyeron. Vieron, pero se enfriaron dentro de su fe. Vieron, se asombraron, pero ¿qué es creer? Creer es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y estar dispuesto a seguirlo todos los días de nuestra vida. Eso es fe. Todos los milagros son apuntando a que reconozcamos, no que digamos, ¡wow! ¡Qué asombroso! ¡Qué asombroso! Impresionante, pero eso no alcanza. El asombro, la admiración no alcanza. Lo que alcanza es una mirada de fe a Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Clama a mí y yo te responderé. El que acepta a Jesucristo como Salvador y Señor va a ser transformado y hecho por Dios una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces nosotros no vimos. No estuvimos ahí, pero creemos. Vivimos por fe y no por vista. Usted está en la oficina, está en la calle, está en el barrio, lo llenan de temor y usted dice, yo no me voy a dejar guiar por el temor de la gente. Yo tengo mi fe y mi confianza puesta en Dios, en su palabra, en sus promesas. Sigo creyendo porque tengo en Él vida eterna, tengo victoria y el Señor me prometió no soltarme de la mano. ¡Aleluya! Y en realidad estoy queriendo hacer un repaso, pero me meto en el sermón de la semana pasada. Porque el Señor le dice a los hermanos de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 4, versículo 1, nosotros les mostramos cómo conducirnos y agradar a Dios. Así tienen que agradar más y más. La vida de fe es una vida que agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Tened fe en Dios. Y es tan importante, y por eso remarco, porque es el pilar, es lo que nos sustenta, es lo que no te deja solo. Cuando termine toda la reunión, cuando se apaguen las luces, cuando los hermanos vuelvan a sus casas, usted no está solo. Usted tiene fe en esa comunión, en esa relación, en ese compañerismo del Espíritu Santo en su vida, porque el fuego del altar continuará ardiendo cada día más. No lo puedes ver, pero Él camina contigo, porque la fe no es un sentimiento, la fe es una convicción puesta en la palabra de Dios que permanece para siempre. Si ese aplauso es para el que nos lleva de gloria en gloria, más fuerte ese aplauso.
La fe no está puesta en algo, sino en alguien. Y ese alguien tiene nombre, es Jesús de Nazaret, que vivió, se entregó por nuestros pecados y resucitó. Y antes de ser levantado, dijo, hecho está. Todo lo que nosotros necesitamos para la vida cristiana ya está hecho. Vamos a recibirlo por fe. Vamos a vivir por fe. Vamos a vivir cada día con una expectativa de fe. Y la expectativa de fe es que cada vez que oro, Dios está conmigo. Porque una de las cosas que pasa cuando venimos a la iglesia es que hay una oración de todo el cuerpo y sentimos, hay algo, hay una atmósfera, hay música, hay algo especial aquí. Pero cuando estamos en casa, cuando estamos en la calle, cuando decimos, Señor, voy a orar, el enemigo te dice, pero estás solo, Dios no está, no sentís nada. Pero no es por sentimiento, es por la comunión con Dios. Dios está contigo, Él no te va a dejar, nunca te va a abandonar. Gloria a Dios. Aunque estamos en nuestro momento de mayor incredulidad, Dios sigue siendo fiel. Porque esa es su característica. Por eso digo, tenemos el ADN del rechazo. En eso se basa la diferencia entre el antiguo y nuevo pacto. El antiguo pacto es, si no obedeces la ley, no hay comunión con Dios. El antiguo pacto era una ley externa. El nuevo pacto es gracia. Es Dios que se acerca a mí, no por mis méritos, sino porque la sangre de Cristo está cubriendo mis pecados y está limpiando mi vida. No me ve a mí en mi debilidad, ve la sangre de Cristo en mi corazón que ha sido purificado por la sangre de Cristo. Amén. Por lo tanto, vivamos una vida de fe. Amén. Si vivimos una vida de fe, tenemos que saber que Dios es confiable, es bueno, es justo, es veraz, que su carácter, que Dios no cambia, que siempre fue fiel en su historia. Pero también Dios dice que el que ora a Dios con fe tiene que tener la confianza puesta en Dios y no dudar. Porque dice Santiago capítulo 1, versículo 6 y 7, que cuando oramos, pida con fe, no dudando nada. Amén. Y a veces somos muy buenos para decirle al que está al lado, ¿ves lo que está diciendo el pastor? Tienes que tener fe. Vamos, vamos, levántate. Y exhortamos al otro. Ahora, cuando nos duele a nosotros, ay, nos asemejamos más, no a este versículo 6, sino al 7. Dice, no piense quien tal haga con un corazón lleno de incredulidad, de dudas. Donde digo, te oro, pero mi corazón por dentro no lo cree. No piense, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué es quien tal haga? Que aquel que tiene dudas. No podemos orar llenos de dudas, sino llenos de fe. Señor, mi mente dice lo contrario, pero tu palabra afirma la gracia, el perdón, la santidad. Yo no soy santo, no puedo ser santo, pero me afirma que ya no hay más rechazo de Dios para mí, sino que Dios se agrada de mí. Y volvemos al principio, la naturaleza del ser humano es el rechazo. Si no me porto bien, si no hago, por eso la gente vive agradando a los demás, tratando de ver lo que otros dicen. ¿Cuántas personas se cambian el peinado? Hace poco me cambié yo el peinado. No sé si se dio cuenta. Corté más corto. ¿Y qué tal me queda? ¿Qué vos qué decís? ¿Te gustaba antes? ¿Te gustaba ahora? Y es complicado cuando una esposa le dice al esposo, ¿te gusta? Porque usted dice sí. ¿Que antes no te gustaba? Yo me muevo con una sabiduría. Es muy difícil contestar así, fácil, abiertamente, porque claro, es complicado, pero siempre estamos pendientes de cómo me ven, de cómo estoy, de lo que otros opinan, de cómo estoy rodeado.
tratamos de contenernos con el afecto de los demás. Lo que nos sostiene es el afecto, la aprobación de los demás, cuando en realidad lo que nos sostiene es la presencia, la salvación, la nueva vida de Cristo. Y todo ese afecto es maravilloso, pero a mí me sostiene el Señor. El afecto número uno, la aprobación número uno, la seguridad de que soy quien soy en Cristo. Por supuesto, siempre la Biblia dice, yo estoy contigo, por supuesto, si no tenés dudas. Porque el pueblo de Israel, lo que le impidió entrar a la tierra prometida fueron sus dudas. Hasta el último momento murmuraron de Dios, juzgaron al líder, no obedecían la palabra, porque estaban llenos de dudas. La duda es parte de esa naturaleza que nos aflige, que tiene que ver con el pasado. Y la duda genera temor. Y el temor genera falta de paz. Una vida de fe es una vida de oración. Y a través de una vida de oración puedo vencer el temor. Y si venzo el temor, mi calidad de paz va a ser mejor. Porque la paz es el resultado de la confianza puesta en Dios. Es una paz que supera todo entendimiento, toda razón. La incredulidad mira, bueno, estoy solo, estoy en la tormenta, ¿por qué me metí en esto? De aquí no salgo. La incredulidad dice, temor, no duermas de noche. Estás pasando momentos de gran dificultad y no vas a poder salir adelante. La fe observa lo mismo, pero se afirma en el ancla de la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en la salvación de Dios. Amén. Hermoso, precioso todo lo que Dios dice en su palabra. Pero también dice que debemos orar, que debemos tener fe, debemos orar. Y también debemos ¿qué? Perdonar. Porque evidentemente en el corazón de cada uno de nosotros no debe haber lugar para que el enojo se transforme en una raíz de amargura. Hay un enojo normal. Jesús dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Algunos tienen muchas décadas que se puso el sol. No noches, décadas. Porque dicen, arregla tu enojo antes que anochezca. Y usted dice, sí, fue en 1980 cuando me enojé. Y ese enojo ya se transformó en resentimiento, en malestar. Y Jesús, entendiendo eso, entiende que hay una expresión normal del ser humano de ofenderse, de dañarse, de cosas normales que nos pasan a nosotros, pero que eso no alcance la profundidad de dañar la relación con Dios. Entonces el Señor nos dice, cada vez que ores, tienes que decir, Señor, yo perdono si he herido a alguien, yo perdono si he hecho algo que ofendió a alguien, algunos sin darse cuenta. Amén. Y también perdono a los que me han afectado a mí. No solamente lo que uno pudo haber hecho, sino esa es la iglesia que mantiene el fuego de la unidad. La Biblia dice que en el medio de la iglesia Jesús estaba hablando sobre la diferencia entre la antigua manera en que se relacionaban a través de una serie de ritos en el templo, y Jesús está diciendo, yo estoy levantando un nuevo templo compuesto por personas que se aman, que se perdonan, que trabajan juntos y que tienen a Dios como el punto de unidad.
Hay muchas cosas que somos diferentes, pero en algo estamos totalmente unidos. En el amor, en el perdón, en el bautismo. Y hay una serie de un mismo Dios, una misma fe, un mismo bautismo, un Dios de todos, que viven todos. Entonces el enemigo no tiene espacio. Cada vez que viene el enojo, dígale: Señor, yo reprendo todo enojo o todo malestar y mantengo mi corazón lleno del amor del Señor. Amén. Eso tiene que ver con esa confianza, con esa seguridad, con esa convicción que nos da la fe. Tened fe, diga conmigo, tened fe en Dios. La fe, la oración, ¿qué más? El perdón. Y esa vida de fe nos lleva a una vida de confianza, una vida donde cada día entendemos que tenemos que crecer en nuestra confianza. Y en el libro de Mateo, capítulo 14, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. La fe va en aumento, la convicción va en aumento. Hay otra tormenta que Jesús en los capítulos anteriores de Mateo 8, 23 al 27, dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. En la otra tormenta Jesús no estaba. En esta tormenta Jesús estaba en la barca con los discípulos, descansando porque había ministrado. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que los vientos y el mar obedecen? Ahora fíjese en el capítulo anterior, en el capítulo 14, versículo 33, en el momento que Jesús sube a la barca, entonces los que estaban en la barca vieron lo que había sucedido y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y este contraste es interesante. En el capítulo 8 estaba Jesús allí con ellos, detuvo la tormenta, pero ellos todavía no entendían o no sabían o no estaban convencidos. No tenían en claro, dijeron: pero ¿quién es este hombre? Porque estaban caminando con él todos los días. ¿Quién es este hombre que al hablarle a la tormenta se detiene? Y esa fe era una fe que necesitaba crecer. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dijo: bueno, como no aprendieron en la primera, les voy a dar otra lección. Y entonces
les permitió, porque por supuesto Dios permite que las tempestades, que las cosas sucedan. Y dice la Escritura que en el medio del mar Jesús llega caminando, los discípulos piensan que es un fantasma. Estamos hablando en el capítulo 14, el anterior es en el capítulo 8. Creen que es un fantasma y Jesús finalmente socorre a Pedro, lo saca de ese momento de incredulidad, lo levanta. Ambos vienen a la barca. Jesús, cuando entra a la barca, se detiene la tormenta, ni siquiera oró. Entró a la barca y se detuvo. Si podemos leer el capítulo 14, versículo 32. Y cuando subieron en la barca, se calmó el viento. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y fíjese cómo la fe aumentó. En la otra tormenta no lo adoraron, no reconocieron que era hijo de Dios. Y a pesar de ver la maravilla que Jesús se paró frente, dijo al viento que se calme, y vieron la maravilla de Dios, sin embargo dijeron, ¿quién es este? ¡Qué silencio! En pocos capítulos más, Jesús les invita a los discípulos, ¿por qué no suben a la barca y se van adelantando? Él ya sabía todo. Vayan yendo. Y ellos la iban remando. Salieron a las 6 de la tarde. A la madrugada, tipo entre las 4 y 6 de la mañana, solo habían avanzado unos pocos kilómetros. ¿Por qué? Porque la tormenta era tremenda. Unos pocos kilómetros toda la noche remándola. Y cuando lo vieron de lejos pensaron que era un fantasma. Pero al saber que era Jesús, porque escucharon, no teman, soy yo, no temáis. Pedro dijo que si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y cuando levanta Pedro del agua, es interesante que cuando llegaron a la barca, los que estaban en la barca, al ver lo que sucedió, le adoraron y reconocieron verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es interesante que recordemos que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no es una religión. Jesús no es algo más en la vida. Jesús es el Hijo de Dios. Y Dios va a permitir y permite que nuestra fe crezca. Y nos habla a través de las reuniones. Nos inspira a través de la palabra. Porque Él quiere que en medio de la tormenta de este mundo que se está sacudiendo, usted puede continuar adorando, diciendo, no importa los vientos contrarios, no importa que todo se mueva, yo sigo creyendo que el que calmó la tormenta, el que detuvo los vientos, sigue estando conmigo cada día. Eso es una fe que va en aumento, una fe que crece. Y es el anhelo de mi corazón. Que durante todas estas semanas tu nivel de fe pueda crecer. Y si crece tu nivel de fe, va a crecer tu nivel de victoria. Y tu nivel de oración. Y tu nivel de honra al Rey de Reyes. Porque nosotros vamos a vivir para Él y para la gloria de Dios. Y yo oro para que esta noche muchas tormentas se calmen, muchos milagros ocurran, muchas maravillas sigan ocurriendo como en los tiempos bíblicos, porque Él no ha cambiado. Tener fe en Dios. Vamos, dale ese aplauso al Rey de Reyes. Lo primero que vemos en este pasaje, y vamos a verlo más adelante, es que debemos confiar en Jesús todo el tiempo. No importa los momentos que estamos viviendo, no importa las situaciones que estés atravesando,
está el Señor contigo y tienes que seguir confiando en Él todo el tiempo. Y aquí nos habla la Escritura de las luchas y de los momentos, de los diferentes momentos que tuvieron los discípulos. Habían visto la multiplicación de los panes y los peces. Jesús había multiplicado las maravillas en sus propias manos. Le habían dado de comer con pocos panes y peces a 5,000 personas, más las mujeres y niños. Sin embargo, en el medio de la tormenta se olvidaron y remaban. En vez de orar, porque Jesús les dijo que aprendan a orar. Muchas veces en la vida pasa que todo lo vamos a solucionar, no importa lo que está pasando. Yo voy para adelante. Y hace mucho tiempo que estás en el mismo lugar. ¿Y cómo estás? Más o menos, ahí la estoy remando. Pero es tiempo de levantar tus ojos al cielo, porque el Señor dice: clama, yo soy poderoso para abrir puertas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ellos tuvieron que aprender esta lección? Porque en la naturaleza del hombre es inherente a nosotros, es: yo lo voy a solucionar, yo lo sé, yo puedo con esto, yo necesito lo sobrenatural, mi fuerza es suficiente, mi capacidad es suficiente, mis contactos son suficientes, mi sabiduría es suficiente, todo lo que tiene que ver con lo que yo puedo. Y en este pasaje el Señor los llevó a un lugar donde experimentados marineros estaban toda la noche remando y no salían adelante, y seguían y no podían avanzar. Es más, cada vez se complicaba más, porque les enseñó una lección. La lección es no confiar en sus propias fuerzas solamente, sino confiar también en lo sobrenatural, en lo que Dios es capaz de hacer. Dios preparó para ti bendiciones espirituales. Solo es tiempo de levantar tus ojos al cielo y creer que Dios es poderoso para restaurar tu casa, tu familia, tu economía, tu salud. No sé lo que tú estás necesitando, pero este es Jesús, que ellos dijeron: wow, este es el Hijo de Dios. Solamente entró y se calmaron los vientos. Y yo creo que esa misma unción va a venir sobre tu vida ahora. Las tormentas, las aflicciones, las obras del enemigo, cuando el Señor se mueva, van a caer, se van a detener. No por tu capacidad humana, es porque la unción está sobre tu vida. Tened fe en Dios. Seguramente al lado suyo hay alguien que la está remando. Hay alguien que está sintiéndose solo, porque dice: pero yo solo lo estoy haciendo, y el que está al lado mío, el que tendría que colaborar conmigo, está mirando para otro lado. Y yo la estoy remando solo en la vida. Pero hoy te dice el Señor: no estás solo, porque el Señor viene a tu vida para que aprendas que sus fuerzas son más que suficientes, que Él es poderoso. Aprende a confiar en Dios, aprende a caminar con Dios, aprende a darle a Dios tu voluntad. Es tu esfuerzo, pero lo que te lleva a la victoria es el toque del cielo. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para que usted vuelva a su casa y lo adore. No que diga: ah, qué bien que la remé, cómo zafé de esta tormenta. Y el Señor lo está diciendo: hay ciertas cosas en la vida que por más habilidad y experiencia que tengas y títulos y capacidades, no vas a poder salir adelante. Necesitas al Hijo de Dios. Y esta noche, yo no sé en qué momento está de su vida, pero usted necesita al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vino para abrir los cielos. Él vino para quebrantar las obras del diablo. Él vino para deshacer los yugos. Yo estoy creyendo a Dios por sanidad de cáncer, sanidades de leucemia, sanidades de diagnósticos imposibles, restauración familiar, liberación de tu hijo, liberación de los que están cautivos. Que seas libre de la depresión, de la tristeza. ¡Aleluya! Él te unge para la batalla. Él te da las fuerzas para seguir adelante, tomado de la mano de Dios. Es interesante que en una de las tormentas, que cuando Jesús
obró poderosamente. Ellos no entendieron, no reconocieron, no adoraron. La verdadera espiritualidad es adorar, es poner a Dios por encima de la obra del hombre. Porque el ser humano hoy trata de vivir su vida a su manera y hacer que su vida sea todo suficiente para él. Pero hay momentos cuando vienen tormentas, cuando ni las amistades, ni la gente que nos ama, ni el mayor bienestar humano te puede dar esa paz que solo te da Dios cuando te dice: yo estoy contigo, no te he soltado. Y eso es lo que yo sentí esta tarde aquí. No importa el momento que estás pasando, la unción va a ser más fuerte todavía. La gracia de Dios va a ser más fuerte todavía. El poder de Dios se va a manifestar más. Porque lo hermoso de este capítulo es que Jesús apareció en el medio de la soledad. Cuando ellos pensaban de aquí no salimos, es cuando más grande se manifestó el amor de Dios. Así que yo quiero que se ponga en pie donde está y levante sus manos y dígale: Señor, ayúdame a orar, ayúdame a honrarte, ayúdame a perdonar, ayúdame, Señor, a no pensar mal de ti, sino darte gracias por todo lo que tú has hecho y por todo lo que seguirás haciendo. Dale a Dios la gloria por esta palabra, porque el Señor te dice: sin fe es imposible agradar a Dios, pero como Dios te ama tanto, te da la fe del cielo. Muchos han viajado para venir aquí, muchos han dejado problemas en su casa. Levante muy alto sus manos y diga: gracias, gracias por ese amor que tú me das, Señor. Gracias, gracias porque yo creo que al volver a mi casa tú eres poderoso para detener esas tormentas, Señor. Y yo te adoro y reconozco que es un privilegio ser llamado hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Padre de los cielos, tú eres el Rey victorioso, verdaderamente tú reinas. Sí, ahí está la gloria. Ahí está, es una noche de milagros, es una noche de maravillas. Es una noche del toque sanador, toque liberador, toque de ungimiento. El Señor dice a los afligidos: el aceite viene sobre tu cabeza para sanar a los quebrantados, dar libertad a los cautivos. Solamente clama, levante sus manos y diga: Señor Jesús, gracias por aceptarme como tu hijo, Señor. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi desobediencia, te pido perdón por mi rebeldía, te pido perdón por mi incredulidad, te pido perdón por mis temores, te pido perdón por mi vacío. Perdóname, Señor, perdóname. Te pido perdón, Señor. Te pido ahora que así como el Padre me perdona, yo pueda perdonar. Perdóname, Señor, todo pensamiento de resentimiento hacia personas, hacia momentos, cosas que me han apagado mis ganas de vivir. Mis ganas de vivir. Pero hoy levanta tus manos, porque el Señor te dice: yo no estoy enojado contigo. Perdóname, Señor, si dudé de ti, Señor. Perdóname si no me acordé de nada de lo que hiciste. Perdóname si siempre estoy pensando que me abandonaste, que me dejaste. Perdóname, perdóname. Límpiame, lávame. Perdóname, perdóname, lávame. Santifícame. Santifícame, Señor. Hazme un instrumento en tus manos. Cambia mi forma de vivir, cambia mi pensamiento. Dame un nuevo espíritu de oración. Señor, tú dijiste: todo lo que pidan orando. Yo levanto mis manos. Enséñame a orar. Enséñame a honrarte. Enséñame, pídale. El Señor te está diciendo: ora. Y usted dice: Señor, en vez de orar, yo estoy remando, yo me olvido de orar, no tengo tiempo para orar. Pero el Señor dice: trabaja, esfuérzate,
Pero ora, porque yo soy el que te llevo hacia adelante. Es una palabra muy importante para este tiempo, porque tus mejores logros están allí adelante. Señor, yo te pido ahora espíritu de oración, espíritu de alabanza. Te pido ahora, Señor, que en vez de un espíritu angustiado y deprimido, me des un cántico nuevo. Todos hablando en el espíritu, todos hablando en el espíritu, en lenguas, hablando. La iglesia se enciende en el fuego. Se enciende en el poder de lo alto. Hay fuego, hay poder. Ir y transformar el mundo para Cristo. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy contigo. Y ahora viene el fuego. Ahora. Desde el primer asiento hasta el último. Allá arriba también. Oh, tremendo lo que está haciendo. Allí atrás. Los que están allí atrás, parados allí casi a lo lejos. La mano de Dios te sostiene. Noche de gloria. Ora. Esta es una reunión de oración también. No te llenes de amargura. Ora, perdona. Libera tu corazón de resentimiento. Libera tu corazón de malos pensamientos, de malas palabras, de palabras de derrota. Adora en espíritu y en verdad. Te alabo, Señor. Que caigan los gigantes. Que caigan los gigantes. En el nombre de Jesús. Pídele el fuego. Tremendo. Se abre un manantial en tu corazón. Jesús les dio un lenguaje del Espíritu a los discípulos. Dijo: ahora van a ser bautizados para que oren en estas lenguas de poderosas. Oh, y ahora. Ahora. Hay bautismo de poder. Ahora. Recibe. Se escuchan los ruidos de las cadenas. Jesús dice: sé limpio, sé sano. Recibe la vista. Recibe salud de la cabeza hasta la planta de los pies. Ahora, Señor, gracias. Bautiza. Revístelos de poder. Revístelos de fuego. Revístelos de pasión. Revístelos con un manto nuevo.